Bienvenidos a nuestro programa de Iglesia Rey Victorioso. Es interesantísimo que nosotros estemos trabajando sobre la familia. Y quiero recordar otra vez, para que no se nos olvide, que estamos tratando temas de la familia por una razón. Las familias en nuestra nación están muy afectadas. No se tiene la formación correcta en los hogares, no se tiene la formación exacta sobre los hijos. Cuando los jóvenes vienen al matrimonio, vienen con una serie de problemas y necesitan orientación. Yo creo que nosotros debemos aprender no solamente por lo que los padres nuestros enseñaron. Debemos aprender de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Y eso es exactamente lo que estamos trabajando aquí. Lo que Dios dice, lo aplicamos a nuestra vida. Entonces, trabajando el desarrollo del plan de Dios para la familia, hemos estado hablando últimamente sobre las heridas que se causan entre padres e hijos, cómo evitarlas y cómo entrar en situaciones nuevas. Hemos hablado de cómo edificar al niño, hemos hablado de cómo establecer una buena relación con nuestros hijos y hemos hablado de elementos o hábitos que los niños deben aprender y que los padres debemos ejemplificar con nuestra vida. Así que yo les invito en esta hora a que compartamos un poco este tiempo sobre un tema que tal vez es un tema polémico en nuestra sociedad, aunque en la Iglesia de Jesucristo es un tema muy común y es un tema que debemos trabajar y desarrollar. Hoy vamos a tocar las medidas correctivas en la familia. Ya hablamos de los procesos disciplinarios para que los niños aprendan a vivir una vida ordenada. Eso es vital. Los niños tienen que ordenar. Debemos crearles un camino correcto por donde deben andar. La Biblia dice que es ancho el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva al reino de Dios. Entonces, ese camino angosto, nuestros hijos tienen que aprender a caminar en él. Y una de las cosas es que no podemos esperar que nuestros hijos siempre hagan lo bueno. Hay cierto nivel de rebelión en el corazón humano que tenemos que poner delante de Dios y hay necesidad de presentar todo ese tipo de cosas delante de Dios. Así que cada vez que nuestros hijos dejan de hacer lo correcto, entonces nosotros debemos entrar con medidas correctivas. Permítanme leer del libro de Proverbios el capítulo 23 y versículos 13 y 14, y dice así: no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del sepulcro. Si ustedes entienden el mensaje, es muy importante. ¿Por qué hay que corregir al niño? Porque si le hicimos un camino angosto, porque si trazamos una senda, una vereda para su vida, y el niño se sale por cualquier otro lado, el niño corre severos peligros. El niño corre muchos peligros. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros les enseñamos es, cuando vayan en la calle, no se vayan con cualquier persona que los invite. Miren que el punto es que ahora estamos en situaciones tan delicadas que hay muchos que andan robando niños. Hasta negocio de órganos de niños hay. Entonces, no podemos nosotros permitir que nuestros hijos se den el lujo de agarrar de la mano a cualquier persona que encuentren en la calle y se vayan con ella. Nosotros tenemos que utilizar medidas correctivas por la propia protección de nuestros hijos. Y yo creo que esa protección es necesaria porque les ayuda a ellos a autoprotegerse. La vida familiar necesita utilizar
su tiempo y los momentos de compartir para ir estableciendo patrones de vida. Vamos poco a poco, pero como el niño, como ocurre en todos los casos, yo no creo que haya un solo niño que haga todo bien. Y dentro de eso yo mismo puedo decir, yo he fallado muchísimas veces y de niño no se imaginan cuánto. Pero lo que sí puedo decir es que cuando nosotros hacemos lo que no es correcto, necesitamos pasar por dos procesos. El primer proceso lo llamaríamos nosotros el nivel correctivo, pero el segundo aspecto del nivel correctivo es aplicarlo con verdadero amor, pero con firmeza. Es muy importante saber que la corrección no se hace por causa de nuestro enojo, sino que tiene el propósito de enderezar la vida del niño, o del joven, o del adolescente. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces nosotros corregimos a nuestros hijos. Es un pecado fatal de los padres que cuando se enojan porque hicieron algo, porque quebraron alguna pieza que nos encanta, algún adorno que teníamos en la sala y se pusieron a jugar y lo rompieron, nosotros les disciplinamos no porque fallaron en algo, sino porque estamos enojados por la pieza que nos rompieron. Nunca debemos corregir a nuestros hijos con enojo. Siempre debe ser en paz, en orden, con amor, pero con firmeza. Y yo creo que eso es clave, porque aplicar la disciplina con cólera lo que va a hacer es un hijo rebelde. Sepamos bien que cuando disciplinamos con enojo, lo que hacemos es simplemente volcar nuestra ira hacia nuestros hijos. Y entonces, en lugar de corregirlos, los hacemos rebeldes. Porque el niño también piensa y siente. Y lo que dice es, se enoja y remata conmigo. Esas son situaciones muy complejas que nosotros tenemos que aprender a enfrentar en la vida. Así que cuando estamos hablando de corrección, estamos hablando de algo que requiere ciencia, que requiere sabiduría, que requiere entendimiento para que hagamos las cosas correctamente. Porque con la corrección, como dice el libro de Proverbios, si le das vara a tu hijo, no se va a morir por eso, pero vas a librar su alma de la tumba, del Seol. Si yo entiendo eso, entonces me doy cuenta de algo. Tengo que aprender a disciplinar a mi hijo. Pero el aspecto correctivo no solo se ciñe a los aspectos de vara. Hay muchas maneras de corregir para enderezar una vida. A mí me gusta utilizar un bonito ejemplo, ¿saben? Las amas de casa, las que tienen jardín especialmente, o aquellos que les gusta la jardinería o que saben de siembras. Cuando se siembra una planta y la planta tiende a torcerse, lo que se hace es que se pone una vara o un palo sembrado en la tierra y se amarra la planta que se está torciendo para que se enderece. La vara tiene el propósito de enderezar la vida. Así que cuando alguien se tuerce, la vara puede enderezar su vida. Pero no en todo momento. Tenemos que aprender a hacerlo sabiamente. Así que la primera cosa que quiero decirles es que en las situaciones regulares, la corrección debiera hacerse verbalmente. Es decir, indicarle al niño, mira, la norma es esta. Tú fallaste. Entonces, tú tienes que cambiar esa actitud por amor y porque te conviene. Y darle todas las razones por las cuales estamos corrigiendo.
En la mayoría de los casos, cuando somos amorosos y firmes al mismo tiempo, este tipo de cosas son suficientes. Pero cuando la situación es más complicada o es muy repetitiva, entonces el siguiente paso es lo contrario a dar premios. En el programa anterior hablamos de que se daba un premio al niño cuando hacía bien las cosas. Ahora lo podemos hacer a la inversa. Le quitamos algunos privilegios para que vean que las consecuencias de hacer malas cosas traen daño a su vida. Eso puede significar quitarles un programa de televisión que les guste, no salir a jugar o sencillamente quitarle los postres, los helados, los pasteles o lo que a los niños les gusta. Entonces, nosotros miramos que los primeros aspectos correctivos son aspectos correctivos en donde los niños van aprendiendo poco a poco a ver qué es lo bueno y qué es lo malo. Ese es un factor clave. Tienen que ver qué es lo bueno y qué es lo malo. Así que en base a eso, nosotros podemos ir haciendo la diferenciación de ese tipo de cosas. Hay algunas cosas que yo creo que debemos hablar. ¿Cuándo sí es permitido dar vara y cuándo no? Voy a utilizar dos puntos claves. El primer punto se encuentra en Proverbios 26:3 y si quieren lo leemos aquí. Dice, el látigo es para el caballo y la brida para el asno y la vara para la espalda de los necios. Muy bien. Necedad. La necedad implica que los niños se oponen completamente a hacer aquello que tienen que hacer. Y entonces ya requieren de medidas más drásticas. Nunca debemos estar repitiendo golpe tras golpe tras golpe. El niño debe aprender que lo que hace mal tiene sus consecuencias. Y por supuesto que Dios nos dejó un lugar especial al final de la espalda para dar los varazos. Ahí está bien acolchadito y de todos modos duele. Porque la verdad es que el dolor deja la huella del pecado que se ha cometido. La segunda cosa que la Biblia nos habla, y tenemos un ejemplo en Números 20:24, es la rebelión o los hijos rebeldes. Hay dos problemas entonces, el necio y el rebelde. En estos casos se aplica la vara para corregir, pero voy a dar una pequeña explicación de cómo hacerlo, porque primero, aunque sea muy fuerte el pecado que ha cometido, eso no quiere decir que destruyamos al niño. La primera cosa que debe ocurrir es nunca lo hagamos en público. Nunca hagamos nosotros una corrección delante de los demás. Sus hermanos, sus amigos, su familia, lo que sea. Corregimos, agarremos al niño de la mano, lo llevamos a un cuarto, a un dormitorio. Le empezamos a explicar en qué falló. Le empezamos a decir, mira, esto es lo que está fallando. Tienes que corregir. Tu falta ha sido repetida. Entonces hoy hay necesidad de aplicar la vara en tu vida. Como resultado de esto, el niño tiene que comprender que lo merece. En muchos casos hasta va a aceptar y va a decir, vaya, deme 3, 4, 5 golpes. El niño sabe porque entiende, no es tonto, es rebelde o es necio. Entonces sabe y va a comprender. Recuerden que la corrección es enderezar el camino del hijo, no ponerlo más rebelde todavía.
Así que tiene que tener entendimiento de lo que se está haciendo y tiene que aprender a hacerlo de una manera que su vida sea levantada y corregida. Recuerden, la vara es para enderezar el camino. La vara es para enderezar la vida. Cuando las cosas son no torcidas, con la palabra y con la acción de nuestro amor y nuestra firmeza, los niños van aprendiendo los pasos básicos que deben seguir. Uno de los aspectos claves en el aspecto de aplicación de la vara, y esto lo digo porque tenemos que llegar a este punto. El niño, cuando es rebelde o cuando es necio, tiene que entender que está fallando y que eso es pecado y que eso está dañando su propia vida. ¿Cuál es la acción que debemos hacer? Llevar a nuestros hijos al arrepentimiento. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que si el camino no está bien, ellos deben entender que el arrepentimiento significa lo hice mal y ya no lo vuelvo a hacer. Enderezar el camino. Ese es el propósito de la corrección. Entonces, cuando el niño llega al arrepentimiento, entonces puede con toda honestidad pedir perdón a sus padres por estar incumpliendo lo que hicieron y pedirle perdón a Dios, porque Dios es el primero que ha sido ofendido por nuestras faltas. Recordemos que la Biblia es muy enfática en el hecho de que cuando alguien comete pecado, su pecado primariamente no es contra la persona ofendida, sino es contra Dios. Y después toca a la persona ofendida. Entonces se necesita pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a los padres o a un hermano o a quien sea. No obligadamente. Tenemos que llegar a su mente y a su corazón para que haya un cambio profundo y radical en sus vidas. Entonces, cuando eso llega a la vida, el niño está abriendo su vida a enderezar el camino. No se puede enderezar el camino si no hay entendimiento de lo que se ha hecho y por qué es malo. Uno de los aspectos claves es, a veces se corrige a los niños porque hicieron algo y no les habíamos dicho que eso algo que hicieron no lo debían hacer. Toda corrección está guiada por una instrucción que fue dada anteriormente. Yo no puedo castigar a un niño por algo que no sabe que no debe hacer. Así que nosotros somos y debemos ser así. Tenemos que tener las normas claras porque si no, vamos a estar dañando la vida de los niños. La vara se aplica y se aplica en serio, se aplica fuerte. Pero el dolor es un sello que queda en su cuerpo y en su corazón. Y aprende a enderezar sus pasos. Sabe, de hecho, que no nos gusta el pecado, pero debe saber también que le amamos profundamente y por eso estamos corrigiendo. El asunto es, no podemos dejar a un lado la combinación disciplina-amor. No disciplinamos para quitarnos enojos, disciplinamos para bendecir a nuestros hijos. Y eso no solo debemos entenderlo nosotros, sino nuestros hijos, porque si no lo entienden, entonces nos van a odiar. Lo que leíamos del libro de Proverbios es que si castigas a tu hijo correctamente con vara, librarás su alma de la muerte. De hecho, debemos entender que Dios quiere enderezar los caminos de todos nuestros hijos y de todos nosotros. Pero toda corrección debe hacerse tranquilamente, no con gritos. Nunca le pegue gritos a sus hijos. No les grite como que si quiere destrozarlos con sus propios gritos y sus propias palabras.
su vida se va a ver dañada terriblemente si usted empieza a pegarle de gritos y antes de darle un par de nalgadas usted ya le hirió el corazón y le destrozó su interior. Es cuestión de aprender a cómo hacer las cosas. Los padres tenemos que ser un instrumento de Dios para la corrección y para la bendición de los hijos. No estamos para calmar enojos. Si usted se enojó mucho por lo que hizo, su hijo salga corriendo al patio, cuente 1000 ovejas y después regrese tranquilo y haga lo que tiene que hacer en paz, con amor. Incluso yo le recomendaría, cuando le va a dar abrazos a su hijo, ore con él, pidiéndole a Dios la guianza para que le ayude y le fortalezca para salir adelante. Es importante eso, pero la firmeza y el amor no pueden fallar. Entonces, toda corrección debe ser libre del enojo. No puede tener enojo. Tiene que ser en paz. Nosotros vamos a transmitir un acto de Dios de enderezar nuestra vida. Y eso tiene que entrar a un nivel de corrección en donde nuestras emociones tienen que ser hechas a un lado, porque lo que importa no es lo que yo siento, sino el daño o el bien que le voy a hacer al niño. Por estas causas es que muchos hijos han sido rebeldes y se han ido de sus casas y se han metido con maras, porque en lugar de tratarlos con amor y disciplinarlos con amor, se vuelcan los padres en golpear y en gritar y en destruir su vida. Y obviamente después nos preguntamos, ¿pero qué hizo de mal? ¿O por qué salió tan malo mi hijo? O lo que sea. No hicimos lo que es correcto. Déjenme decirles, yo respeto y amo mucho la vida del rey David. El rey David es un ejemplo como estratega, es un ejemplo como gobernante, es un ejemplo como rey, es un ejemplo como soldado militar. Es un ejemplo en muchísimas cosas. Es un adorador, pero como padre fue un fracaso. Y yo creo que nosotros debemos ver eso, porque todos los problemas que se ocasionaron con sus hijos, Absalón, que se rebela contra él y lo echa, Adonías, que también se levanta contra su propio padre y mata a un hermano, viola a una hija. Toda esa problemática que se dio entre los hijos de David es porque sencillamente David no fue padre. Él falló en eso. Déjenme decirles algo. Podemos ser grandes personas muy sabias a veces, pero a veces nos podemos sentir tan sabios que creemos que lo que Dios dice no es correcto. El mundo dice eso. No debemos estorbar el desarrollo interior de los niños poniéndoles disciplina. Eso es mentira del diablo. La verdad es que hay que corregir para que anden en el camino correcto. Tienen que andar por la senda estrecha. Así que la acción de instruir, de educar, de obedecer y de corregir forma parte del núcleo central de la vida familiar. ¿Quieres saber? Recordemos todo eso. Instruir, enseñar, obedecer, corregir. Todo eso en amor debe ser parte esencial de la vida de la familia y por supuesto de la acción que nosotros hagamos con nuestros hijos. Los padres somos los responsables de eso y tenemos que rendirle cuentas a Dios de lo que hemos hecho con nuestros hijos. Y por favor, con nuestros nietos y con todos los que vengan atrás. La tarea más importante de los padres no es amarse, es hacer de los hijos que Dios les da personas de bien, que honren a Dios y que honren a su patria, que sean verdaderos hijos de Dios, que se vea en ellos la presencia de Dios y que se sepa que son verdaderos gigantes de la fe, creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros debemos
producir eso. Eso es lo que Dios espera que ocurra en cada hogar. Eso es lo que Dios espera que ocurra en nuestra vida. Obviamente empieza por nosotros, pero sabiendo lo que Dios dice, mis amigos, mis hermanos, lo que único que les puedo decir es: Dios tiene un plan. Y el plan es que las relaciones correctas se van heredando de generación en generación. Por eso decimos que Dios es generacional. Dios no es para una generación y se acabó. Dios es para toda nuestra descendencia hasta que Jesucristo vuelva. Pero tenemos que preparar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a toda la familia para que a la hora de que Cristo vuelva resulte que no van al cielo. Tengamos ese cuidado, tengamos ese respeto y aprendamos a amar como Dios nos ama. Que la bendición de Dios sea con ustedes siempre y que les dé la fuerza para ser unos padres ejemplares en todo. A Él le doy la honra y la gloria. Dios les bendiga.